Ok. Muy bien, entonces, una vez que hemos finalizado con nuestro curso largo del ciclo vital de la familia, iniciamos hoy día nuestro curso de socioantropología de la familia contemporánea, ¿ya? Entonces, es una asignatura que nos permite abordar el estudio de la familia aquí en América Latina y específicamente en Chile, desde la mirada pastoral, con el apoyo de las disciplinas sociológica y la disciplina antropológica, ¿ya? Entonces, para poder abordar este curso, va a ser necesario entonces que nosotros en esta introducción repasemos, para los que ya saben y los que no pueden aprender, de qué se tratan estas disciplinas sociológica y antropológica. ¿Mm? A uno le parece que la familia es algo que es muy fácil de definir, pero no necesariamente, porque estas dos disciplinas, la sociología y la antropología, nos muestran todo un proceso evolutivo de este concepto de la familia y que sigue evolucionando a paso raudo estos últimos años. En un país como Chile, que está muy permeable también a las ideologías que vienen desde Europa, comienza inmediatamente a exhibir rasgos de los tipos de familias que se han enquistado en la sociedad europea. De tal manera que estas disciplinas, la sociología y la antropología, nos van a ayudar a entender este desarrollo de la familia, pero siempre desde la prisma pastoral. O sea, nosotros entendemos que estamos estudiando un curso de psicología pastoral, o sea, estamos aplicando estas disciplinas que son más bien disciplinas auxiliares de la historia, y algunas son disciplinas ya independientes, ¿cierto? Sobre todo con el caso de la sociología, que ya es como un campo aparte. Todavía la antropología se entiende como una ciencia auxiliar de la historia. ¿Mm? Para poder entender la historia uno necesita una serie de ciencias auxiliares, como el caso de la antropología, la arqueología. Hay otras menos conocidas como la paleografía, la sedimentología, la epigrafía, ¿verdad? Hay un montón de otras herramientas de análisis para poder reconstruir la historia. Una de ellas es la antropología. La sociología también ayuda, pero se ha erigido como un campo de estudio más amplio y propio, como una disciplina más grande y validada. De hecho, hoy día está muy de moda el sociólogo. Yo siempre digo, no sé para qué existen tanto, pero en todas las municipalidades un sociólogo, no sé para qué tanto sirve, pero está muy de moda, hay que decirlo. Pues se supone que ellos son los cientistas de la sociedad, son quienes nos permiten entender o nos explican la sociedad. A veces más la enredan, pero bueno, ya. Entonces, en esta disciplina, nosotros vamos a tratar de entender de manera sucinta, global, estas dos disciplinas que son las que vamos a utilizar para el estudio pastoral de la familia. O sea, ¿ya? Bien, es una asignatura entretenida. Yo voy a compartir pantalla con ustedes. Les pido que por favor alguna de ustedes me diga si puede ver la diapositiva para no ponerme a hablar sin estar completamente seguro de que ustedes están viendo las diapos. Sí, profe. Sí, profe. La antropología La, estudia o se relaciona con. ya, perfecto, la pueden ver entonces, pero logran, En grande. ya, la logran leer, ¿cierto? Sí, Sí, en grande. clarito. Ya, perfecto. Ok, ¿Mm? vamos, esta clase de día, tranquilos, no vamos a profundizar tanto, sino que vamos a tratar de entender por qué camino vamos a transitar. Ese es el objetivo de la clase de hoy. ¿De qué se trata esta materia? Que ustedes pueden hacer sus aportes si quieren hacerlo, comentar, hacer preguntas, darles algunas investigaciones que nos permitan tener cuerpos argumentativos de base para lo que nosotros vamos a estudiar. Ya, entonces este curso es un curso de socioantropología de la familia contemporánea.
Como siempre yo hago aquí, hay que entender cada una de estas palabras para poder saber de qué estamos hablando. Vamos a tener que entender de qué se trata la disciplina sociológica, la disciplina antropológica. Vamos a tener que estudiar el desarrollo del concepto de familia a través de la historia de la humanidad. Y para eso nos va a ayudar mucho la antropología y luego la sociología, que es una ciencia un poco más moderna. Y contemporánea, ¿por qué? Porque tenemos que ver cómo se enmarca ese concepto de familia dentro de la sociedad de nuestro tiempo, cercano a nuestro tiempo, y sobre todo en América Latina y en Chile. Este curso, por ejemplo, cuando se hace en España, se estudia específicamente con lo que rodea a España y la vida familiar en España. Aquí tendría que ser en América Latina y Chile. Ya, vamos adelante entonces. En la presentación, el curso nos propone lo siguiente, que hay fenómenos sociales propios de nuestros días que modifican radicalmente la vida de personas, familias, iglesias y comunidades. Claro, ¿qué estamos diciendo ahí? Que hay situaciones que acontecen de las relaciones humanas, de las formas de vida, la manera de pensar, que empiezan a influirse las unas a las otras y que en definitiva logran modificar la manera en que viven los grupos y la modifican radicalmente. Modifican la vida de las personas, de las familias, la iglesia y las comunidades. Nosotros podemos darnos cuenta que es una cuestión que estamos viviendo fuertemente hoy nosotros en nuestro país, en un proceso de cambio constitucional que tiene amplia, una amplia base para este desarrollo en un cambio cultural que está viviendo el mundo entero y Chile dentro de ese concierto. Chile está siguiendo mucho ese tipo de cambios culturales. Entonces, hoy día hablar de la familia no es lo mismo que hablar de la familia hace 15, 20 años atrás. Y mucho menos de la familia hace 40, 50 años atrás. ¿Por qué? Porque han habido procesos, fenómenos sociales que provocan estos cambios radicales en la manera en que vemos la persona humana. Y si uno dice, pero la persona humana, claro, o sea, hoy día hay unas ideologías sobre el género, por ejemplo, que han modificado nuestro concepto de la persona. La persona humana antes estaba restringida en los diálogos ciudadanos al hombre y la mujer, pero hoy día se habla de otros géneros, otros tipos de personas también, personas y personalidades distintas que deben ser consideradas para entender una sociedad que supuestamente es más diversa, o era más diversa de lo que nosotros queríamos pensar o aceptar, dependiendo de quién hace estos cuestionamientos. Y por supuesto, hoy día ya no se habla solo de la familia tradicional, sino que se expresan ideas que se convierten casi en estándar hoy día, incluso en los medios de comunicación, de otros tipos de familia. Bueno, el curso nos presenta estas problemáticas. Y si ocurren cambios radicales en la sociedad que afectan a la persona y a la familia, o a las familias, obviamente tienen que afectar las iglesias y las comunidades, porque las iglesias y las comunidades están conformadas con personas y con familias. ¿Ya? Entonces, este curso nos presenta esa problemática, esas transformaciones sociales que ocurren como fenómeno y que van a tener una incidencia directa en la vida de las iglesias y en la vida de las comunidades. ¿Ya? ¿Estamos por ahí? ¿Qué les parece? ¿Se entiende, verdad? Sí. Ya, ¿les parece entretenido o no? ¿O va a ser algo aburrido? Muy entretenido, no, va a ser entretenido, interesante, de una mirada distinta que nosotras podamos apreciar a la familia, nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra iglesia, bien como dice usted, que todos estos cambios sociales, culturales de la sociedad afectan a la vida del interior de la iglesia. Entonces, bueno, que nosotros tengamos otra mirada, bajo otros términos, otros conceptos. Fantástico, muy bien. Ok. Vamos allá entonces, continuemos. Me avisan si están viendo la PowerPoint. ¿Se ve? Sí. Ya, muy bien. Entonces, frente a esta presentación que nos hace el curso, nos ofrece
primero, una introducción al estudio sociopastoral, o sea, sociopastoral de la familia, o sea, cómo desde el análisis sociológico que hace la disciplina pastoral, cómo abordamos el tema de la familia. Aquí entonces se nos presenta una cuestión interesante. El trabajo pastoral no tiene que ver solamente con orar y con evangelizar, que eso es primario, fundamental, muy importante, no puede dejar de hacerse porque lo fundamental es lo primario, pero parte de nuestro trabajo pastoral es trabajar con la familia como sistema. Es un concepto que hemos trabajado en otros cursos. La familia es un sistema y es un sistema que interactúa con otros sistemas. ¿Se acuerdan que en algunas clases tratamos la teoría de los jolones, ¿no? Cada grupo forma un jolón, una forma de vida, y que se va conectando con otros jolones. Por ejemplo, un jolón es esposo, primero uno solo, ¿no? Un mundo. Cuando uno se casa, son dos jolones, son dos formas de mundo que se tienen que conectar y comprender, y se hacen un sistema nuevo, un nuevo jolón. Cuando llega un hijo, ahí hay otro, se cambian la relación, y cuando padres e hijos interactúan con el colegio e interactúan con otro jolón, con otra forma de vida. Entonces, eh, cuando uno trabaja como pastor con las personas, trabaja no solo con las personas, sino que trabaja con estos sistemas. Porque las personas y los grupos de personas son sistemas que hay que entender. Entonces, muchas veces en el trabajo pastoral nos vemos reducidos en nuestra capacidad de ayudar a las personas porque no se les entienden como sistemas. Entonces, y bueno, ya ustedes se dan cuenta acá que nuevamente volvemos a ocupar ese concepto sistémico en el que está basado este curso de psicología pastoral. Ahí yo recomiendo a Lorena, que se está integrando, que pueda hacer una definición, busque por ahí algo sobre la teoría de sistemas. No tan largo, o sea, siempre yo recomiendo 5 o 6 renglones es suficiente, máximo media página, por algún concepto que yo les pido, porque son muchos conceptos. Entonces, para que no estén abrumados con tanto que hacer, 5 renglones está bien, de 5 a media página como máximo, para ir conociendo de qué estamos hablando. La teoría de sistema, entonces, hay que volver a echarle una miradita, porque este programa de psicología pastoral está basado sobre el concepto sistémico. Entonces estudiamos nosotros a la familia como un sistema, ¿ya? Y al ser humano incluso como un sistema. Entonces, de esta perspectiva, el acercamiento que nos ofrece el curso es un acercamiento sociopastoral a la familia, mirando a la familia, mirando los sistemas, cómo funcionan, para poder ayudarlos desde la pastoral. Muy bien. Segundo, este curso analiza las formas como los procesos migratorios afectan la vida familiar. Ya, es una cosa re interesante. Uno podrá decir, ay, pero ¿y cómo los procesos migratorios afectan la vida familiar? Claro, porque la gente que viene emigrando, sobre todo los procesos que se producen como migración campo-ciudad, van trayendo nuevos conceptos, nuevas ideas, o los que vienen aprendiendo nuevas cosas. Son otros jolones, en las mismas palabras que estaba usando hace un momento. Son otros jolones, por tanto, hay un encuentro de formas culturales distintas, maneras distintas de ver la vida. Por ejemplo, una persona que vive en el campo regularmente, generalmente tiene un estilo de vida más tradicional que una persona que vive en la ciudad, que ha adquirido formas más libres o liberales de ver la vida. La familia de los campos suelen, por ejemplo, tener más hijos, y en las ciudades se tienen menos hijos, porque también hay un tema con el espacio, ¿no? Los espacios en las ciudades están más copados, y mientras uno más se adentra en los campos hay más espacio. Por tanto, también la ocupación del espacio tiene también una influencia en la manera en que se desarrolla la familia. Uno de los campos de análisis de este fenómeno muy interesante se nos dio en la época de la industrialización, por ejemplo. Y ahí podemos ver un gran ejemplo de cómo influyen los procesos de migración
hacia las ciudades. Las sociedades industriales requirieron de mucha mano de obra, había pega, por así decirlo, en las grandes ciudades, y eso hizo que la gente de los campos, intentando buscar mejores condiciones de vida, entre comillas, yo no sé si encontraron mejores condiciones de vida, pero sí encontraron mucho trabajo, eso no cabe la menor duda, provocó una serie de cambios en la familia. Porque todas estas migraciones hacen esos encuentros de dos mundos. Entonces, este curso también nos va a presentar ese tipo de fenómenos, cómo las migraciones van cambiando la familia. Y un ejemplo más contemporáneo todavía, más chileno, como un primer acercamiento. Evidentemente, todo este proceso migratorio que nosotros estamos viendo de otros países a nuestro país va a afectar la familia. O sea, dentro de las futuras generaciones vamos a tener gente con características raciales distintas, con formas de pensamiento distintas, con ideas religiosas distintas. Sí, claro, porque se mezclan las ideas, claramente. La sociedad que es más fuerte, que tiene el predominio en numérico, su cultura suele ser más influyente en la otra, siempre es así. Pero claramente hay un proceso de simbiosis, un proceso de unión de dos mundos, ¿cierto? En el que se ayuda mutuamente para crear un mundo nuevo, una vida nueva. No sé, si alguien quiere investigar la palabra simbiosis sería muy interesante, porque es una palabra que utilizaban los estudiantes de biología para investigar la relación que había en el crecimiento de ciertos líquenes en las piedras y cómo esta relación simbiótica entre mar, oxígeno, el agua y diferentes formas de vida dieron origen a otras vidas nuevas, ¿no? Y gracias a esos análisis, por ejemplo, para que ustedes entiendan la importancia que tiene esta palabra, la simbiosis, ¿cierto? La mezcla de los mundos para crear nuevos mundos, ha sido tan importante que gracias a esas investigaciones se cree, por ejemplo, que el gran proceso evolutivo que hizo despegar la vida fue la simbiosis entre dos células, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman estas? Las primeras células. Ya me voy a acordar el nombre. Pero las primeras células no tienen núcleo. ¿Ya? Las primeras células no tienen núcleo. Y de repente en la escala evolutiva aparecieron células con núcleo. Y ahí para adelante, ¡fum! Se largó la vida para adelante. Entonces, las últimas investigaciones basadas en investigaciones de simbiosis han casi comprobado ya. Ahí me acordé, una célula eucariota a una procariota. La eucariota no tiene núcleo y la procariota es la que tiene un núcleo. Entonces hoy día se cree que realmente el núcleo de la procariota, que es más evolucionada, realmente es producto de la simbiosis entre dos células eucariotas que no tenían núcleo. Cuando se juntaron dos células en una relación simbiótica que eran iguales, curiosamente provocaron una vida nueva, una tipo de célula más evolucionada que se llama célula procariota, que ahora sí tiene un núcleo. ¿Ya? Entonces, bueno, es una cosa biológica, para explicarle la importancia que tiene lo simbiótico. Entonces, cuando yo hablo de la simbiosis que se provocan entre grupos, es una alusión al hecho que dos mundos que se encuentran pueden dar origen a un mundo nuevo. Es una cosa interesantísima y es evidente el descubrimiento de América, más allá de todas las cosas malas que se dicen y que claramente ocurrieron, sobre todo en la época de la leyenda negra, ¿no? Cuando llegan los españoles y dejan la escoba acá, arrasan con las sociedades que habían acá. De todas maneras, y después de todo eso que es tan malo, la riqueza que se forma en el contacto de dos mundos es impresionante. Claramente lo es. No solo desde el aspecto intelectual, religioso, sino también en los aspectos biológicos. Cómo se mezclan los mundos en términos biológicos. ¿Ya? Para quien criticaría y me podría decir, sí, pero ¿qué quedó de esa raza? No quedó nada. Los españoles arrasaron con todo, sí, con mucho, pero claramente hay elementos todavía que son parte de un nuevo mundo, el encuentro de estos dos mundos. Aunque uno ha sido muy groseramente aprovechador del otro, pero eso pasa en la sociedad humana y generalmente en la teoría misma de Darwin de la supremacía de las especies más fuertes,
sucede. Es así, la naturaleza es así. Yo no digo que esté de acuerdo, solo que es así. Pero bueno, la simbiosis es un tema re interesante. Me escapé para la biología, perdónenme. ¿Ah? Pero ¿por qué me escapé? Porque todos estos conceptos que nosotros utilizamos en el estudio de la sociología, la pastoral, la antropología pastoral, todo eso, tiene mucho que ver los estudios y los análisis que se han hecho en el mundo de la biología. O sea, la teoría del sistema que se ha ocupado en la psicología y en la sociología parte de los estudios primero biológicos. Entonces, claramente que están muy, muy relacionados. Bueno, volvamos allá, para no seguir divagando con cosas biológicas. Entonces, analiza las formas como los procesos migratorios afectan la vida familiar. Como yo le decía, claramente, pues las sociedades industriales, esas familias que tenían 10 hijos, 9, 10 hijos y era lo normal, emigran a las ciudades en la época de la industrialización, la primera y la segunda revolución industrial, y se transforman en familias que tenían 2, 3 hijos, ¿no? Y fíjense hoy día, lo más normal es que los cabros quieran tener, cuando quieren tener hijos, tienen un hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se modifican las familias, y los grupos y las comunidades en general en estos procesos de migratorios. Bien, ese sería como un segundo punto. Y luego, el curso discute temas como el machismo, ¿ah? Porque es una realidad dentro de las iglesias. Es un problema que se da por la influencia que tiene el medio dentro de las iglesias. ¿Ah? Y yo creo que en este curso también vamos a tener que echar una mirada a los feminismos, porque ese otro extremo que tenemos hoy día. Como yo he dicho, he comentado, tuve por ahí una posibilidad de ver unos hijos espirituales míos muy queridos que están muy metidos en estas cosas y están llevando estas ideologías dentro de su comunidad. Y a mí me apena, no voy a discutir con ellos, pero les di una opinión, porque por ahí en el culto cantaron la canción feminista y salieron a marchar con las feministas y lo contaron como gracia. Entonces luego hacen el comentario de que la iglesia evangélica tiene que aprender nuevas formas de masculinismos. Entonces yo hice un comentario, no para pelear con ellos, pero a ver si podían reaccionar un poco. Entonces les dije yo que la labor de la iglesia no es enseñar los nuevos masculinismos, ni nuevos feminismos. La labor de la iglesia es predicar el evangelio. Cuando uno predica el evangelio bien y enseña bien el evangelio, entonces se acaba el machismo y el feminismo, porque la Biblia dice en Gálatas claramente que en Cristo no existe ni el judío, ni el griego, ni el esclavo, ni el libre, sino la nueva criatura en Cristo. Entonces, si alguien me dice, sí, pero hay machismo dentro de la iglesia, por supuesto que sí, y hay que combatirlo, pero hay que combatirlo desde la fe, desde el pensamiento cristiano, no desde las propuestas que nos hace el mundo, porque la propuesta que nos hace hoy día, por ejemplo, el feminismo, es una propuesta que no solamente quiere reivindicar derechos de la mujer, sino que también promueve otras cosas que son anticristianas, como el aborto. Entonces, cuando yo apoyo un movimiento, tengo que tener cuidado de no estar apoyando otras cosas que están en contra de la fe. Por eso yo creo que en esta parte del curso igual vamos a tener que ver, si bien es cierto, dentro de la iglesia hay machismo y está malo, hoy día también está apareciendo el feminismo que también es malo. Entonces también vamos a tener que analizar esos fenómenos dentro de la iglesia. Pastora Mireille, ¿usted quería comentar algo? La iglesia, con respecto a lo que usted menciona del machismo y el feminismo, lo que tenemos que enseñar a saber relacionarnos armoniosamente, los dos. No es un tema de quién es más fuerte, quién gana quién, sino que irse por ese camino. Yo estoy de acuerdo con usted, no podemos, porque nosotros, a ver, si nos basamos en la Biblia, tenemos que reconocer y reconocemos el orden de Dios establecido, y ese orden no puede ser alterado. No, claro. Entonces sí hay que enseñar a que el hombre con la mujer tenga una relación más amistosa, de consideración tal vez, y la mujer con el hombre también. Sí, Ya claro, no lo claro. extremo. Sí, Por por ese supuesto. camino tenemos que ir para caminar en paz, caminar bien y trabajar juntos, unidos, con un objetivo común. Eso. Pero Y, no desviarnos de lo que ya está estructurado. claro, y de hecho, el cristianismo, el texto sagrado, lo que plantea no es una igualdad entre el hombre y la mujer, lo que plantea es una complementariedad.
Entonces es un concepto mucho más rico el que ofrece la teología, que esta lucha de polarización que existe entre el hombre y la mujer hoy día en el mundo. Nosotros somos complementarios según la teología cristiana. Eso quiere decir que evidentemente en ese proceso de complementariedad hay mujeres que son gigantescamente más inteligentes que los hombres. Y algunos hombres son también tremendamente más habilosos que las mujeres en distintas áreas. Y la naturaleza nos ha dotado de capacidades que claramente son distintas y son complementarias. En términos generales, el hombre es más protector, es más fuerte, sus formas genéticas hacen que desarrolle un aspecto más protector hacia la mujer. Yo no digo que no puedan haber mujeres levantadoras de pesa, que sean mejores luchadoras que el hombre. Sí, pero esa no es la norma general. Pues la norma general es que el hombre ha evolucionado con unas habilidades especiales para proveer, para cuidar, etcétera, para proteger. Y la mujer ha sido preparada para dar a luz la vida. Y eso no puede hacerlo el hombre. Entonces, el hombre nunca va a ser superior a la mujer. Somos complementarios. Entonces, el concepto de feminismo dentro de la iglesia queda aprisionado. El concepto de machismo también. Entonces, como este curso es un poco, es muy bueno, pero tiene algunos años ya, se queda preso en la problemática de que dentro de la iglesia hay graves problemas con el machismo, eso es cierto, pero se queda corto hoy con el tema de que hoy día también están apareciendo los otros extremos, o sea, feminismos que son realmente nocivos y mundanos, que están apareciendo y van a aparecer más fuertemente los años que vienen dentro de la iglesia. Así que esa parte de nuestro estudio también va a ser bastante interesante. De hecho, les voy a pedir que hagan una pequeña investigación también de el feminismo o de las etapas de feminismo. Que ustedes van a encontrar tres etapas de desarrollo del feminismo. Va a ayudarlos un poquito. El feminismo laborista, o sea, la lucha para que la mujer pudiera trabajar en igualdad de condiciones del hombre. Luego el feminismo sufragista, que es un tipo de feminismo que intenta que la mujer tenga el mismo derecho del varón para votar. Aquí en Chile eso comenzó en la década del 40 en el marco de, creo que sí, fue en los gobiernos radicales, que las mujeres por primera vez votaron en las municipales. Pero ahí inició todo ese proceso de que la mujer comienza a votar. El día de hoy vota igual que el hombre. Y esta tercera generación, que es una tercera ola o generación feminista, que incluso no aceptan las feministas más antiguas, las feministas de primera y segunda generación, no les gusta este feminismo porque es un feminismo que está como en contra del hombre, que es muy extremista y tiene también una inclinación muy fuerte hacia el aborto, que ellos llaman derechos reproductivos de la mujer. O sea, el concepto de aborto, de matar al niño dentro del vientre, ha sido deconstruido para darle un estatus distinto que suena mejor, ¿no? O sea, derechos reproductivos de la mujer. ¿Quién no va a querer que la mujer tenga sus propios derechos reproductivos? O sea, sería absurdo estar en contra de eso. El tema es que eso significa aborto, y eso es porque ese concepto está deconstruido con las hermenéuticas que están más de moda hoy día y cercanas al marxismo cultural que se ha puesto de moda dentro de las universidades. Entonces, les pido que echen una miradita a eso también, porque como vamos a investigar un poco el machismo dentro de la iglesia, ustedes ya entienden ese concepto y pueden dar claros ejemplos de cómo sí la iglesia ha exhibido niveles de machismo a veces extravagantes. No tanto hoy día, pero en generaciones pasadas había mucho. Hoy día también aparecen estos otros feminismos y es más difícil dar ejemplo porque esto es más nuevo. Pero el curso también va a abordar todo este tipo de discusiones. ¿Ya? Profe, por favor, ¿podría repetir laborista, sufragista y cuál es el otro, el Y tercero? el de tercera ola, que sería más bien de los derechos reproductivos de la mujer, basado ahí. Ya. Ya. Vamos de nuevo a compartir pantalla. Se nos está yendo muy rápido el tiempo. Pero bueno. Ya. Entonces, vamos a discutir temas como el machismo, feminismo, las estrategias de sobrevivencia de los sectores populares y el impacto que ha hecho el Evangelio en las familias que han respondido a su llamado. Ya, y aquí hay otra cosa interesante, porque en este curso, con esta perspectiva pastoral sociológica y antropológica, vamos a poder mirar nosotros cómo ha logrado sobrevivir, dice el texto, los grupos más pobres que llegan a las ciudades. ¿Por qué? Porque
Aquí vamos a aprender que en los procesos de migración campo-ciudad, las familias que vienen emigrando del campo tienden a vivir no en el centro de la ciudad, sino que ocupan los sectores periféricos, formando verdaderos cordones de pobreza. Esa es una cuestión muy estudiada por la sociología. ¿Ya? El primer proceso en que emigra la gente del campo a la ciudad, no se van a vivir al centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque se discriminan a sí mismos. Las personas que vienen del campo no vienen y muchas veces tienen sus luquitas, tienen plata, han vendido un terrenito y podrían comprarse una casita en el centro de la ciudad, pero prefieren no vivir en el centro de la ciudad porque es muy fuerte el cambio, el golpe, ¿no? Muchos autos, terrenos más pequeños, una casa y un pequeño patio, con suerte, con patio, ¿verdad? Ellos vienen del campo donde tienen tierra, siembra, tienen 1 o 2 hectáreas para moverse, entonces generalmente ocupan los sectores periféricos de la ciudad y comienzan a vivir muy parecido al campo, también con algunos animalitos y no con tanta tecnología. Entonces ocurre que este proceso de migración campo-ciudad, y sobre todo cuando los que migran no son de muy buena situación económica, van formando cordones de pobreza alrededor de las ciudades. Entonces en este curso también vamos a estudiar cómo sobreviven este tipo de familias que vienen inmigrando a la ciudad. Cómo emigran dentro ahora de las zonas que son más urbanas, siendo ellos naturalmente de sectores rurales, y empiezan a ocupar la suburbanidad. Entonces, ¿cómo logran moverse? Sobre todo los que son más pobres, los que están en problemas de privación económica. También el texto nos lleva a esta situación. Y sobre todo, como se trata de un curso pastoral, el impacto que provoca el evangelio dentro de esos grupos. Usted también otra vez necesita la disciplina sociológica y la disciplina antropológica vista desde la pastoral, por supuesto, no como disciplinas netamente seculares, sino desde la mirada pastoral, para saber el tremendo trabajo y el impacto que provoca la iglesia evangélica en estos grupos pobres que viven en los cordones periféricos de las ciudades. Ahí el mundo evangélico tiene mucho que decir, porque el mundo evangélico es un mundo que nace en los estratos culturales bajos y que trabaja con este tipo de personas más pobres. Y lo que hace, generalmente por la ética que promueve el movimiento evangélico o la ética protestante, de esto habla muchísimo el sociólogo padre de la sociología, Max Weber, ¿no? Donde él desarrolla digamos, una tesis que muestra el hecho de que aquellos países que prefirieron el protestantismo y no el catolicismo, les fue mucho mejor económicamente. Por eso su libro se llama Ética Protestante y el espíritu del capitalismo, libro que hay que tener en la biblioteca, o sea, aunque sea la edición de bolsillo. Ética Protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Como introducción les pido algunas tareitas. Háganme un resumen de la tesis que él plantea en su libro. Ustedes pueden googlear eso. ¿De qué trata el libro Ética Protestante y el espíritu del capitalismo? Ya nos dio tarea tanto, profe. Sí, porque estas tareas se No pueden se demorar, entusiasme, no se entusiasme. se pueden demorar tiempo en pasármelas, ustedes saben, así que no es problema, pero son cuestiones de base para el curso, entonces después ya empezamos a ocupar el texto. A todo esto el texto no me ha llegado, por eso no partimos con el texto en sí, pero mientras me llegue el texto, yo como conozco los contenidos, avanzamos, ¿no? Ahí pierden ustedes, porque cuando no tenemos texto, yo pido más tarea y me pongo yo a hablar de mi conocimiento y no sé si ganan o no pierden. Ganan por un lado, pero pierden por el otro porque tienen muchas tareas. Siempre Le les conviene que dijimos, yo profe, que estaba cansada. Le dijimos. tome Coca-Cola. ¿Ya? Eh, Cansancio. Era el resumen de la tesis, ¿no es cierto? Claro, ¿de qué trata su libro? Ética Protestante y el espíritu del capitalismo. En media página, no más que eso. ¿Esto se le envía por correo? ¿Cómo Sí. es eso de las tareas? Me envía, mire, es una técnica que me sirve mucho a mí porque ustedes me la envían a mi WhatsApp personal, de WhatsApp personal Ya, de ustedes al WhatsApp mío. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo de repente encuentro un día libre y eso es muy difícil, pero cuando lo encuentro, entonces yo, por ejemplo, voy a buscar el WhatsApp de la pastora Mireya y yo tengo una carpeta de la pastora Mireya con todas las tareas que me ha enviado durante todo el curso. Entonces voy descargando y voy metiendo dentro de esa carpeta.
Ya con lo mismo con lo de Lorena, con lo mismo del Pastor Milton, etc. Entonces es muy fácil porque luego cuando yo descargo y meto dentro de esa carpeta, el computador me dice al tiro que es el mismo documento. Entonces yo ya sé cuál yo ya subí ya. Y después ya el único trabajo que me Ah, queda ya. es mirar todo lo que tengo y revisar y calificarnos. Entonces por eso, Lorena, uno le toma foto a la materia. Yo le esa, tomo foto a lo que escribo a la página y le mando al WhatsApp del profesor. Ya. Ok, sobre, gracias. eso es, genial. Ya, Ujú. entonces, bueno, yo les decía que, por ejemplo, ahí el trabajo que hace Max Weber en torno a la ética protestante y el espíritu del capitalismo es una tesis comprobada ya de la funcionalidad en positivo que tiene el movimiento evangélico respecto de la incidencia en los cambios económicos, de movilidad social, sobre estos grupos que forman los cordones periféricos más pobres en el proceso de migración campo-ciudad. O sea, el trabajo que la Iglesia Evangélica hace con los barrios, las poblaciones, no tiene comparativo, ¿eh? Y una cuestión que he dicho mucho ahora que soy candidato a constituyente y he estado más vigente en la parte política, de pelear y explicarle a los sociólogos y a toda esta gente que hablan de pobreza, igualdad, que ellos no tienen ningún tipo de autoridad moral, ni los políticos, ni los progresistas. La Iglesia Evangélica tiene un trabajo que no tiene parangón, no tiene comparación en las poblaciones y en los barrios. El proceso de transformación y de cambio cultural y de movilidad social que provoca la Iglesia Evangélica es increíble, es increíble. De ahí la necesidad de la defensa de los derechos y libertades que hemos ganado todo este tiempo para hacer nuestro trabajo, es tan importante. Entonces, este libro también, o este curso, nos pone en escena dentro de sus intereses, ¿no? Eh, ese trabajo que hace la Iglesia Evangélica, el efecto que tiene dentro de esos grupos con el mensaje del reino. ¿Eh? Ya, entonces discute temas como el machismo, dijimos también vamos a ver el tema feminismo, las estrategias de sobrevivencia de los sectores populares y el impacto que ha hecho el Evangelio en las familias que han respondido a su llamado, lo que estábamos conversando. Ya. Y los contenidos generales del curso están aquí. No voy a comentarlos todos porque si no, no vamos a terminar, pero echando una miradita rápida, vamos a ver, por ejemplo, el origen y la evolución de la familia. De esto le hablé un poco al comienzo de la clase. ¿Ah? El concepto de familia a nosotros nos parece que es tan común y que ha existido siempre, pero no es así. El concepto de familia ha evolucionado a través de la historia de la humanidad y vamos a ver nosotros cómo ha sido esa evolución dentro de este curso. Luego, variaciones culturales de la familia. Estamos viendo nosotros cómo estamos experimentando justamente hoy día en Chile una variación muy fuerte de cambio cultural en el concepto de familia. Luego la familia en América Latina, la familia en Chile, el curso originalmente aquí aparece la familia en España, yo voy a tener que cambiar este contenido por un análisis de la familia en nuestro país, la familia latina de los Estados Unidos, y eso nos toca mucho a nosotros, las migraciones y la familia, que es algo que ya también comentamos al comienzo de este curso, cómo afectan las migraciones en la transformación de la manera en que nosotros entendemos la familia, la forma de organizarnos. Machismo, ya lo dijimos, y feminismo, sobrevivencia en los sectores populares urbanos, acabamos de hablar de eso, la cultura y la pobreza, que es una cultura, la pobreza, una mala cultura, y el evangelio y la familia. Entonces, tenemos delante de nosotros 10 temas súper entretenidos que vamos a tratar durante este curso. Esta PowerPoint yo se los voy a entregar a ustedes, ¿sí? Ahora al terminar la clase. Sin embargo, es bueno que ustedes hagan esto, que van ya tomando apuntes, porque yo les presento la PowerPoint y ustedes van intentando anotar, eso ya les ayuda a ustedes a ir memorizando, aprendiendo. Después yo les mando la diapositiva y ustedes completan, ¿no? Pero siempre es bueno ir anotando todo lo que puedan porque les ayuda a estar bien activos durante el curso. Ya, y bueno, echemos una miradita, me dicen, déjenme mirar la hora para ver si alcanzamos todavía, tenemos algunos minutos para que podamos meternos ya en el concepto de estas disciplinas que vamos a utilizar en la pastoral para el enfoque de familia de este curso. La sociología. Vamos con esta disciplina. La sociología es el estudio científico de las relaciones humanas y sus consecuencias. Su unidad es el sistema social que generan hechos sociales. O sea, la sociología es un campo, una disciplina científica, entre comillas, ya vamos a ver por qué entre comillas, científica, que lo que hace es investigar cómo se relacionan las personas. Investiga esas relaciones sociales. ¿Qué origina
ese tipo de relaciones sociales y las consecuencias de esas relaciones sociales, cómo van modificando el entorno, los grupos. Lo estudia con método. Por eso es que la sociología se considera una ciencia. Era una disciplina, pues una ciencia, porque utiliza métodos, métodos científicos, para acercarse al análisis de estos grupos a través de la observación, la creación de hipótesis, o sea, explicaciones probables de la realidad, la configuración de teorías sobre grupos sociales, y hasta ahí llega, porque es una ciencia social, no es una ciencia matemática, una ciencia física, biológica. Entonces hay que tener cuidado, que el sociólogo es un cientista, pero social. Un problema que tienen las ciencias sociales es que trabaja con personas de carne y hueso, con seres humanos. Y el ser humano como objeto de estudio es muy complicado, porque es muy cambiable. Si uno puede hacer un análisis de un grupo social de personas y volver a repetirlo al próximo mes y uno tiene resultados distintos, porque somos seres humanos, es un material muy complicado para el desarrollo de este estudio. Pero de todas maneras, los métodos generales que ocupa esta disciplina, ciencia social, permiten por lo menos tener conclusiones que se acerquen a la realidad. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, la sociología es buena, pero hay que tenerle cierto cuidado también. Como decía mi abuelo, es bueno el cilantro, pero no para tanto. O sea, sí sirve, está muy interesante, pero tampoco es la ciencia de la ciencia. Yo no creo eso. Aunque hay que decir que en un comienzo la sociología tenía esa intención, ¿no? La primera persona que ocupó el término sociología fue un sociólogo, el padre de la sociología, llamado Augusto Comte, un científico, filósofo, eh, medio politólogo también, como como este tipo de personajes muy raros que existen a veces en la humanidad que dominan varias disciplinas. O sea, ¿cómo se llama eso? Un polímata. Un polímata, investiguen ese concepto muy interesante. El polímata es un tipo de personaje muy raro. Hay raros de esto en la humanidad, que son personajes que dominan muchas disciplinas. Conocen de todo. Polímata. Entonces, es como un polímata el gallo, porque es un filósofo, un tipo científico, estudioso de la realidad, le gusta la política, algo de teología opinó también, aunque él no quiere nada con la teología, ¿no? Pero nada con lo religioso. Pero bueno, finalmente, desechando la religión, Augusto Comte es el primero que utiliza la palabra sociología para referirse a la necesidad de crear una ciencia que fuera la madre de todas las ciencias. Así partió la sociología. Eso es lo que quería Augusto Comte. Una madre de todas las ciencias que pudiera organizar las demás ciencias para estudiar la sociedad completa y cambiarla, que fuera la madre de todas las ciencias. En el fondo, como una especie de nueva religión. Alejándose de la religión, lo que hace a Comte es como acercarse más al concepto de buscar una especie de religión que lo abarque todo. Pero bueno, la palabra le vale ser uno de los padres de la sociología, aunque formalmente los padres de la sociología son Emil Durkheim, Max Weber, que yo les cité a ustedes, James Fraser, y también Karl Marx, el creador del marxismo. Es curioso, pero de los cuatro padres de la sociología, los tres primeros están muy de acuerdo en que la religión es lo más importante en el estudio de la sociología. O sea, uno no puede estudiar al hombre y su sociedad sin entender la religión, porque el hombre es profundamente religioso. Entonces, eso lo cree Durkheim, Emil, hay que tener biografías de ellos, Emil Durkheim, eh, Max Weber, con W, Max Weber, de Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo, y James Fraser, con Z, Fraser, James Fraser. Los tres están conscientes, no es que ellos sean evangélicos y vayan a la escuela dominical y oren y ayunen y ninguna de esas cosas, no, sino que ellos como investigadores reconocen que el fenómeno religioso es el fenómeno más importante y el que crea las relaciones humanas, sociales más estables. O sea, casi todas las relaciones humanas entre nosotros tienen que ver con la religión. Entonces los tres reconocen eso, que tú no puedes sacar la religión de los análisis de la sociedad. El único que cree lo contrario es el otro considerado padre de la sociología, Karl Marx, que por el contrario, él dice la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Es una anestesia para los pobres brutos
que no tienen, no tienen ninguna posibilidad en la vida, están drogados, ¿no?, con la religión. Pero cuando ya traigamos nosotros el nuevo mundo, la utopía que plantea él, ya la religión se cae, no va a ser necesaria. El único que tiene esa idea. ¿Mm? Entonces, no sé por qué llegué allá, a ver. Estábamos hablando que la sociología no es una ciencia en el sentido de una ciencia de la física, de la matemática, fáctica, biológica, sino que es una ciencia social y como tal tiene limitaciones, porque no crea leyes, solo están las teorías, no crea leyes o no descubre leyes. ¿Por qué? Porque el material con el que trabaja son los seres humanos, eso es muy complejo, los seres humanos, muy complejísimo. Ya. Entonces, la sociología es el estudio científico de las relaciones humanas y sus consecuencias, su unidad es el sistema social que generan hechos sociales. ¿Se estudia para qué? Conseguir una visión clara de la sociedad, por lo menos más clara, ¿sí?, visiones generales de los grupos humanos. Segundo, poder predecir el cambio social. Sí, claro, porque cuando uno logra ver cómo se comporta un grupo, probablemente va a tener ideas respecto de cómo se va a seguir comportando o cómo va a influenciar el comportamiento de otros grupos con los que se conecta. Entonces sí, de manera por lo menos general, predecir cambio social. Y tercero, comprender los sistemas sociales y intentar mejorarlo. No sé si van a poder hacer eso, yo creo que no. El Evangelio puede hacer eso, pero sí por lo menos comprender los sistemas sociales. Cuando ellos dicen mejorarlo, es porque consideran que el hombre es bueno, es adulto, funcionan en base a las ideas kantianas del desarrollo ilimitado del hombre, tienen mucha confianza, y por eso es que llevan sociólogos a las municipalidades y a todos los sectores donde se hacen políticas públicas, porque con esas políticas públicas que están basadas en estudios de la sociedad, se supone que va a poder uno cambiar la sociedad y mejorarla. Yo no creo eso. Yo creo que quien cambia la sociedad realmente es el Evangelio, porque hace una transformación no en los grupos, sino en el corazón individual. Mientras no hay un cambio individual, la propia persona, no hay cambio en la estructura social, es una convicción teológica. Pero por lo menos ellos tienen bastante fe, son bastante religiosos, tienen bastante fe en el hombre, aunque no crean en la fe, según ellos. Pero bueno, por lo menos comprender los sistemas sociales. Y respecto a sociología y ciencia, bueno, yo le decía a usted que es una ciencia social basada en método científico, por eso es considerada ciencia, pero hay polémica porque no es una ciencia fáctica que cree ley, entonces tiene mucha posibilidad de errores y a veces hasta se desmarca del sentido común. Ustedes ven lo que está pasando hoy con... ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No compartí pantalla, ¿cierto? No, pero se escucha bien. Ya. Yo pensé que había terminado la grabación. Menos mal, gracias a Dios que no. Ya. Yo le decía a ustedes que... ¿a dónde me quedé? Por aquí. Por aquí. Ahí estamos. Ahora sí. Vamos a correr esto para allá. Ya, ahí está. Ahí sí. Que a veces que se desmarca incluso del sentido común, porque, por ejemplo, ¿quién está detrás de todo este proceso de cambio cultural que está ocurriendo hoy día? Sobre temas de género y estos distintos tipos de tantos géneros que hay hoy día y diversidades, es justamente la sociología. Son los sociólogos los que llevan toda esta cosa y que validan científicamente todos estos cambios. Por supuesto, estudios que ellos han hecho de los grupos humanos. Entonces, generalmente cuando se defienden todas estas cuestiones, en la televisión se defienden como científicas. Pero ahí uno tiene que decirle, pero bueno, ¿qué es científico? Los sociólogos. No, pues sociólogo es cientista social. Eso, no es un científico, un biólogo. Un estudiante del genoma humano, que tiene cuestiones que son comprobables. Entonces, también la sociología tiene, ¿por qué les explico esto? Porque tiene sus limitantes también. Yo quiero que ustedes lo entiendan.
No es que nosotros estudiamos la pastoral aquí y analizamos los grupos humanos, la familia, usando la sociología, pero desde una perspectiva pastoral, no desde la sociología netamente secular. ¿Por qué? Porque la secular a veces incluso se desmarca del sentido común, creyendo tener análisis completo de la sociedad. ¿Ya? Ya, y lo otro es que a veces tienen la creencia de que los sucesos que son parecidos provienen de causas semejantes y dan lugar a consecuencias similares. Eso es más, se parece la magia. Por eso digo yo que se marca ese sentido común. Estoy hablando más de los sociólogos, perdónenme, yo sé que tienen cosas buenas, pero hay que tener un poco cuidado a la sociología. Problema de la sociología, resistencia por parte del material humano, lo que les dije. Trabaja con el material humano y el humano es impredecible. A veces es muy predecible y la mayor parte de las veces es impredecible. La contaminación de los datos, ¿por qué? Porque el que observa, los sujetos mismos observados, cambian su comportamiento, tanto el que observa la realidad como el que ha observado. Y también está el tema de que a veces el que observa tiene una deseabilidad social, o sea, desea que las cosas fueran como él las piensa. Entonces se contaminan los datos. A veces hacen predicciones que se automodifican también, como es el ser humano. Y los valores y la parcialidad, o sea, la dificultad del investigador para evitar los sesgos. O sea, el que investiga a veces tiene partidismo, compromisos previos, es subjetivo. ¿Ah? Entonces, vuelvo a decir, hay que tenerle cuidado a la sociología. ¿Ah? Yo quiero que entiendan eso, porque vamos a usar la ciencia, y una ciencia importante que sí nos ayuda, pero tiene este tipo de problemática que uno no puede perderla de vista. ¿Ah? Eso es muy, muy importante. Y bueno, son creencias erróneas que tiene ya la sociología y que uno las puede comprobar. Problemas sociales, dicen ellos, tienen solución. Desde el punto de vista teológico, los problemas sociales no tienen solución. Lo que tiene solución es el hombre cambiando su vida, su corazón, que es el paradigma cristiano. Que no es que vamos a cambiar las estructuras sociales, no. Hay que cambiar el hombre. Y esa es una cosa que solo sucede cuando el hombre se encuentra con Cristo, de la perspectiva del Evangelio. Entonces, eso de decir que los problemas sociales tienen solución es complicado. El hombre es producto de su entorno y no es responsable de su acto. Probablemente esta es una de las más complicadas. Eso es otro error. Que el hombre no tiene culpa de nada, finalmente. Porque el hombre es fruto de lo que pasa a su alrededor. Entonces, por eso las políticas públicas se hacen sobre todo a los criminales, con una mano muy blanda. Porque al final el ladrón, el criminal, no tiene la culpa. La tiene usted y yo, la tiene la sociedad, el ambiente. Entonces tiende a quitar la responsabilidad individual, que es justamente el motor de cambio dentro del cristianismo. El cristianismo parte por ahí, porque el ser humano reconozca que es malo, que es pecador y que está mal. Y mientras no reconozca eso, no hay cambio. Entonces, y nosotros le hemos probado eso dentro de las mismas cárceles, que es donde está el gran problema. Van los sociólogos, quieren hacer programas de rehabilitación, ponen plata, recursos estatales, políticas públicas, y no rehabilitan a la gente. Pero entra la iglesia evangélica a la cárcel y 8 de cada 10 que se convierten al evangelio nunca vuelven a reincidir. ¿Por qué? Porque parten de una premisa contraria. El hombre tiene que arrepentirse de sus males. Es responsable de lo que hace. ¿Sí? Pastora Elizabeth. Eso iba a decir, es decir, si ellos pueden comprobar que a pesar de la rehabilitación que no logran, entonces el problema no es tanto del exterior de la sociedad, sino que de ellos mismos, algo interno de ellos. Entonces, Claro. ¿cómo pueden decir que es un problema de la sociedad, de lo externo, y no del hombre? Porque en la rehabilitación uno se puede dar cuenta que no es un problema del entorno, sino que es un problema del ser humano internamente. Entonces, habrá, por supuesto, un porcentaje de responsabilidad de la sociedad, lógico, recibimos influencia externa. Así es. Pero gran parte de nuestras decisiones son propias, es decir, yo me tomo de lo externo, me tomo de lo que sale de mí misma, de todos los recursos, y decido mi vida. Entonces, ¿cómo no sé, no encuentran respuesta en ese aspecto? Lo que pasa es que sería casi echarse al bolsillo una disciplina entera, y el ser humano es muy orgulloso y arrogante.
porque hoy día es la de las disciplinas, es la carrera, o sea, ser sociólogo es lo máximo. Entonces, y yo, ojo, no estoy diciendo que no sea importante, yo a veces me pongo pesado. De hecho, he conocido a algunos sociólogos brillantísimos, pero no es la realidad de todos los sociólogos. O sea, el sociólogo es brillante porque trae una CPU brillante, no porque estudia sociología. Ah, claro, va a ayudar a entender mejor la realidad, por supuesto. Pero los sociólogos brillantes son porque tienen una CPU brillante. Y eso es todo. Y es como lo que pasa, no porque uno estudia teología es un teólogo brillante. Es brillante porque viene con una CPU brillante. Y la teología ayuda a todo, sí, ayuda. Pero está tan ensalzada esta ciencia que yo pienso que hay que ponerla como también un poco en su lugar, para no también no pegarse los porrazos. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene su concepción del hombre. Su concepción del hombre. El hombre no es malo por naturaleza, sino que el hombre es producto del medio. Y como dice la pastora Elizabeth, esa es una verdad, pero es una verdad relativa. También hay responsabilidad humana en todo lo que nosotros hacemos, a pesar de las condiciones donde hayamos nacido. Y eso lo prueba un montón de gente que ha salido adelante, que son pobrísimos, se han convertido en grandes empresarios, científicos, de todo, de todo, de todo. ¿Ah? Y al revés, gente que ha tenido muchos recursos, ha nacido en cuna de oro, terminan siendo grandes criminales, o personas que han perdido toda la fortuna de sus padres. Entonces, el género humano es complicado. El género humano es muy complicado. Por eso, igual ahí tenemos que darle un crédito a la sociología, porque trabaja con el material más complicado. ¿Quién? Nosotros. ¿Ya? Pero una disciplina importante, por supuesto que sí. Ya, y vamos terminando por hoy. No es científico regir la conducta por principios morales. Esa es una de las ideas que ellos tienen. No es científico regir la conducta por principios morales. Y ese es otro problema que ellos tienen, porque tienen una... Pero no es de la sociología entera. Yo tengo que decir que es de la sociología que se ha puesto más de moda estos últimos 20 años. Que la tendencia sociológica actual está más lejana a Durkheim, más lejana a Weber y más lejana de Fraser. Está más cercana a Marx, a la idea del fin de la historia. Entonces, ha tenido eso una influencia muy fuerte estos últimos años. Se ve que es la tendencia de la sociología. Eso. Bueno, les voy a dar como tarea, pues ya son las 10:05, les voy a dar como tarea que ustedes investiguen un poquito sobre la disciplina antropológica. Y ya desde ahí retomamos la próxima clase. Nos vamos con lentitud, con calma. Va a ser una materia, una asignatura bien interesante, entretenida, para poder repasar algunos conceptos que hemos visto en otras materias, en otros cursos, pero ahondar también, ahondar ideas y conceptos. ¿Parece? Renuncio, muchas tareas hoy día. Ya, Pero no es para la otra semana, Paulita, es con calma, para ir haciendo con calma, cada una. Ya, me voy a ir a la clase de la pastora Mireya. Bueno, nos vamos con 4 tareas, ¿cierto? Exactamente. Yo le voy a pedir a Lorena, que bueno, Lorena es secretaria está como secretaria hoy día de la Iglesia del Pacto, así que le gusta mucho. Se lo voy a pedir, como ella estuvo al comienzo, que haga una listita de los deberes, y si lo puedes subir al WhatsApp. Al WhatsApp. ¿Tú no te han incluido el WhatsApp del curso? Ya, te vamos. No estoy incluida. Ya, te vamos. No, pues te metí que incluirla. Ahora sí. ¿Quién administra el Ahora WhatsApp? sí. Qué No bueno. sé, ¿Quién es el ¿debo ser administrador, yo? la Alejandra? Debo ser ¿O yo, no? creo. Voy a revisar. Vamos a revisar. Ya, ok. Ya, Lorena, pues. me parece bien, gracias. Que el Señor les bendiga. Gusto verles. Ánimo. Marinita, te voy a hablar. Ya. Chao. 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 Chao, Lorena.